Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, dado que no pudimos transmitir en vivo, decidimos mejor grabar la presentación y subirla ahorita como video en el grupo para que ustedes puedan revisarla con mayor calma, ¿no? De antemano les insisto una disculpa por el percance técnico. Bueno, primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Ricardo Yashin Gómez Martínez, soy el director y fundador de Mercadia.org. Yo soy licenciado en Mercadotecnia con especialidad en publicidad, egresado del Tecnológico de Monterrey. Trabajé 8 años como director general de imagen en gobierno del estado de Guanajuato. Ahí manejaba todo lo que eran las campañas de los gobernadores. Y 7 años como director comercial en Prestafácil Casa de Empeño, que es una empresa que es de las más importantes, de los grupos más importantes como Casa de Empeño a nivel centro del país, con cerca de más de 190 sucursales. Por otra parte, también tengo 20 años de experiencia en proyectos de comercio electrónico y marketing digital. Prácticamente desde que empezó este tema, siempre me apasionó y me metía mucho en estos proyectos. Y en los últimos años me metí mucho en el tema, o me hice especialista en temas de transformación digital. Es decir, toda esta parte de los procesos que tienen las empresas de cualquier tamaño, de cómo sistematizarlos a través de la tecnología para poderlos ser más eficientes. Y también les quiero compartir un poco de mi propósito de vida, porque es lo que me motiva precisamente a lanzar este tipo de proyectos, ¿no? Es explorar brechas para abrir nuevos caminos, de tal forma que las personas salgan de su zona de confort para lograr lo extraordinario. Algo que me gusta mucho primero es probar, aprender, para después compartirlo o iniciar proyectos nuevos, ¿no? Ya con esto, porque en lo personal no me gusta hablar mucho de mí, quiero empezar a platicarles un poquito de antecedentes del por qué creamos este tema de Mercadia.org, ¿no? Que llevamos prácticamente, aunque en proyecto ya tiene un par de años o más, oficialmente tiene desde el 17 de julio que lo lanzamos, ¿no? Y me gustaría comenzar por platicarles un poquito de cuántas empresas hay y cómo se catalogan las empresas en México. Estos son datos del INEGI y es muy importante que sepan que son pre-COVID, porque seguramente sí se van a mover estas estadísticas con todo lo que nos está pasando aquí en México y a nivel mundial, ¿no? En México hay 5.4 millones de empresas, o el INEGI les llama unidades económicas. De estos 5.4 millones, el 99.69, es decir, casi el 100% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí cabe destacar que se consideran micro o microempresas aquellas que tienen de 2 a 10 empleados, ¿sí? Las microempresas representan un total del 95%, es decir, de ese 99.69 que les estoy comentando, el 95% son microempresas de 2 a 10 empleados. El sector manufactura, que básicamente es, por ejemplo, en el caso particular de este grupo en el que estamos, es de productores, representa solo un 13%. El sector comercio alcanza hasta un 49% y el sector servicios un 38%. ¿Sí? Esto es básicamente cómo está estructurada las unidades económicas o empresas a nivel nacional en México. Ahora, es importante meternos a detalle el perfil de la microempresa mexicana. Y aquí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Se caracterizan por tener una baja intensidad de capital. Ustedes saben, cuando iniciamos una empresa pequeña, micro, hay que estarle pidiendo dinero prestado, o empezamos con nuestros ahorros, o pedimos dinero prestado a conocidos, amigos, etcétera, ¿no? Estas microempresas tienen altas tasas de natalidad y mortalidad, es decir, como hoy pueden abrirse 10, 100, 200, no sé, mañana igual se muere la misma cantidad, ¿sí? Se caracterizan porque, por lo general, es la presencia de propietarios, socios o familiares como mano de obra. Una contabilidad no profesionalizada y en algunos casos, o la gran mayoría cuando inician, ni siquiera hay contabilidad, ni siquiera estamos dados de alta en la Hacienda. Una estructura burocrática mínima y un poder centralizado. Es decir, si yo soy el dueño de mi pequeña empresa, pues obviamente yo tomo todas las decisiones y nos convertimos en todólogos. Contratación directa de mano de obra semicalificada o de plano no calificada. Un bajo nivel de inversión e innovación, y esto me gusta destacarlo, o lo quiero destacar, porque finalmente todo lo que estamos viendo hoy en día nos está guiando a temas de innovación y particularmente en temas tecnológicos. Pero desafortunadamente, por lo mismo que hay una baja intensidad de capital, también se nos complica mucho invertir en temas de innovación tecnológica. Dificultad para el acceso a fuentes de financiamiento externo, es decir, préstamos bancarios, con terceros, etcétera, ¿no? Empresas que se dedican al tema de financiamiento. Su gran mayoría están ubicadas en las ciudades más importantes del país. Y este dato
que les voy a decir a continuación es que generan casi el 65% de los empleos en México. O sea, muchas veces pensamos que las grandes empresas, que representan menos del 1% de todas las empresas en México, generan la mayor cantidad de empleos, cuando la realidad es que casi el 65% lo generan las microempresas. Y por último, hay una subordinación a las grandes empresas, que representan, insisto, menos del 1%. Y cuando hablo de subordinaciones, por ejemplo, casos particulares de muchos de, yo creo que de los que estamos aquí en la comunidad de Mercadia, que nos gustaría venderle nuestros productos de alimentos y bebidas a cadenas o a grandes cadenas comerciales como Oxxo, Walmart, por mencionar algunas, ¿no? Cuando ahorita más adelante les voy a enseñar una serie de números o estadísticas para que vean que el grueso del mercado no necesariamente está ahí, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar, y por eso empiezan a hacer todo este tema de Mercadia.org, es que, ¿por qué si somos mayoría y somos la gran fuerza de México? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos coordinamos? ¿Por qué no creamos una comunidad, no? Porque una comunidad es excitante, es el trabajo de mucha gente, toda ella conectada, toda ella buscando algo mejor, ¿sí? Entonces, por ahí es donde empieza a gestionarse esta idea del proyecto de Mercadia.org. Desafortunadamente, la realidad es que el 65% de las microempresas muere antes de cumplir 5 años. Datos del INEGI. Esta es una gran realidad y yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos iniciado un negocio, no funciona, lo tronamos o truena y luego iniciamos otro, etcétera, ¿no? Y aquí es donde precisamente nace el propósito de Mercadia, el cual es impulsar a las microempresas y la economía digital de forma que logremos reducir su tasa de mortalidad. ¿Y por qué la economía digital? Porque nosotros estamos convencidos de que toda la tendencia del mercado va precisamente hacia un tema digital totalmente. O sea, esto no quiere decir que vamos a dejar de manejar las economías de escala o el método tradicional de ventas, pero lo que hay que buscar es precisamente esa balanza, ese equilibrio entre los métodos tradicionales y cómo los conectamos con la economía digital. Porque hacia allá va todo el tema de los negocios en los próximos años, ¿no? Pero como el reto es enorme y la verdad es muy grande, o sea, el tratar de reducir el 65% de la tasa de mortalidad, decidimos comenzar específicamente con una industria dentro del grupo de empresas que hay en México. En este caso es la industria agroalimentaria mexicana. Y dentro de la industria agroalimentaria mexicana, estamos queriendo empezar con el sector manufactura, ¿sí? Es decir, ahorita vamos a ver, les voy a enseñar unas tablas con números y todo, que de ahí precisamente ustedes van a poder definir inclusive sus mercados, sus nichos, medir el potencial de mercado que pueden llegar a tener, ¿no? Pero el sector manufactura, en este caso, es el tema de, ustedes son productores que tratan de comercializar sus productos en su área local o a nivel nacional, pero por mayoreo. Por eso es que insistimos tanto en esta primera etapa del proyecto, en que todas sus publicaciones vayan en ese sentido, ¿sí? Lo que estamos buscando es que hagan negocio con empresas que se dedican a comercializar ya esos productos nuevamente o que son para consumo interno, pero por volumen, ¿sí? Vamos a conocer un poquito cómo está conformada la industria agroalimentaria mexicana, para que vean que todos los que están ahí están en el área adecuada por el tamaño que tienen. Y les voy a compartir ahorita una tablita. Permítanme un segundo para que la conozcan. Share. Listo. ¿Puedes confirmar nada si se ve? Ok. Esta información que ven aquí es totalmente gratuita, es obtenida a través del INEGI. El INEGI tiene un Directorio Nacional de Unidades Económicas, se llama, que con gusto les puedo compartir el enlace, donde vienen muchos archivitos de Excel que ustedes pueden descargar para hacer ciertos análisis y poder identificar su mercado potencial. Aquí lo que hicimos fue, como es mucha información, tratar de crear una tabla general para que vean cómo está estructurada el sector agroalimentario en México, ¿no? Aquí lo que vemos que, como todo, bueno, hay un sector primario, un sector secundario y el sector terciario. El primario, como ustedes saben, es todo lo que tiene que ver con extracción, todo el campo, etcétera, petróleo, etcétera, ese tipo de productos, ¿no? En este caso particular es todo el tema de agricultura. Aquí entran todos los productores directos del campo, todo lo que es pesca, etcétera, ¿no? Fíjense aquí, en esta columna, lo que viene siendo todo el tema de agricultura,
hay cerca de 22,000 unidades económicas o 22,000 empresas. Y lo ponemos en ese orden porque finalmente es una cadena de valor, o sea, es cómo se van conectando todos con todos, ¿no? Después, en el sector secundario, que es precisamente en los que estamos entrando ahorita en esta comunidad de mercado en una primera etapa, son todos aquellos productores de alimentos procesados, como la gran mayoría de los que estamos aquí en este grupo. Aquí van a encontrar desde, el INEGI considera, por ejemplo, todos los que son embotelladoras de agua purificada, botanas, fermentos lácteos, dulces, hielo, chiles y especias, etcétera, ¿no? Aquí también entran, en esta columna de alimentos procesados, también metimos el tema, parte de los de agricultura, porque tiene que ver con alimentos para animales, empaque, embalaje, maquinaria y equipo, ¿sí? Nada más del sector secundario, en el tema de alimentos procesados, el INEGI tiene identificado cerca de 43,000 empresas o unidades económicas. Insisto, ahí es donde entran prácticamente todos o la gran mayoría de los productores que ahorita están en este grupo de mercadia.org, ¿sí? De ahí se conecta con el sector terciario, que ese se divide en dos. Todos los que se dedican al comercio al por mayor, es decir, yo puedo producir salsas, como hay varios en el grupo, ¿no? Entonces, a estos de salsa, si yo soy productor de salsas, puedo tener dos tipos de clientes. Aquel que me compre por mayoreo para revenderlo, que es el comercio al por mayor, o al comercio al por menor, que este finalmente es donde está la mayor cantidad de empresas, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el comercio por mayores son distribuidores. En este caso, por ejemplo, vean, hay cerca de 28,000 unidades económicas en el tema de comercio por mayor. Agricultura por comercio por mayor, cerca de 22,000. En empaque y embalaje, 2,000. Y en maquinaria y equipo, otras 15,000 empresas. Y en el sector terciario, que yo creo que aquí lo interesante sería cómo logramos que todos estos, la parte de agricultura o el sector primario y la parte de alimentos procesados, el sector secundario, pudiéramos llegar hasta el comercio al por menor o el comercio por menor o el comercio por mayor. Vean, aquí por ejemplo entran todo lo que son tiendas de abarrotes, mini supers, cremerías, dulcerías, fruterías, carnicerías, etc. Tan solo vean, el dato de abarrotes son cerca de 475,000 tiendas a nivel nacional, ¿sí? Entran también tortillerías y molinos, por ejemplo, de puras tortillerías, 100,000, panaderías, 55,000, tiendas de helados y paletas, 10,000, fruterías y verdulerías, 87,000, carnicerías, 67,000, etcétera, ¿no? Entonces, en todo este segmento, bueno, perdón, y falta considerar el tema de servicios del sector de comercio al por menor. Restaurantes, 419,000, cafeterías y fuentes de soda, 59,000. En total, 579,000. Esto nos da que la industria agroalimentaria llega a medir cerca de 1,800,000 unidades económicas. Es la industria más grande en México. Aquí quería mostrarles estas tablas por dos cosas. Uno es para que vean el tamaño que tienen. El tema es cómo logramos precisamente, si es el mercado más grande, que ustedes como productores puedan conectar hacia adelante y también, ¿por qué no, hacia atrás para proveeduría? O sea, es tan grande que tendríamos que buscar un esquema de cómo logramos esta conexión o cómo crecemos esta comunidad de tal forma que todos puedan estar compartiendo negocios, etcétera, ¿no? Pues me voy a salir un poquito. Más adelante, perdón, igual hacemos, ahora a ver si nos sale bien un vivo, esperemos que ahora sí nos salga bien, donde esta información o esta tablita se las puedo compartir. Porque si ustedes son productores, por ejemplo, de miel y mermeladas, ¿sí? Y estás buscando, quiero venderle a mayoristas, a abarroteros, y esta información, si yo le doy doble clic aquí, que hay 5,419 mayoristas abarroteros, me abre esta tabla. Y yo en esta tabla puedo filtrar. Por ejemplo, si yo soy, nos pongamos de León, Guanajuato, y quiero atacar a tiendas de abarrotes en Jalisco, yo puedo ir filtrando aquí y puedo seleccionar, por ejemplo, el estado, la ciudad, y me va a arrojar la información de las tiendas de abarrotes que tienen registradas el INEGI en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, y inclusive llega a traer hasta las coordenadas y los domicilios donde ustedes podrían crear ciertas rutas para poder ofrecer sus productos. En la semana publicamos de cómo medir tu mercado potencial. Bueno, esta tablita o esta información que les estoy proporcionando ahorita es una manera de medirlo y con gusto se las puedo compartir y pudiéramos en conjunto tratar de sacar un estimado de cuánto mide tu mercado potencial como empresa. Entonces, me voy a hacer un momento de esta tabla y voy a regresar a la presentación.
Ya que vimos cómo está conformada la industria agroalimentaria, ¿ok? Ahora vamos a hablar hacia dónde se dirigen los negocios con la nueva normalidad, o mejor dicho, en la nueva economía digital. ¿Y por qué hacemos este mejor dicho? Porque la economía digital ya es algo que ya estaba en camino, o sea, ya estaba sucediendo y muchas empresas ya estaban en este tema. Lo único que vino a hacer el tema de la pandemia fue acelerar todo este proceso. Pero finalmente, sin pandemia, ya todo iba, o los negocios van hacia una economía digital tal cual. Lo que insisto, lo único que hizo fue acelerarlo, ¿sí? Y es ahí donde entra la visión de este proyecto de Mercadia, ¿no? Una comunidad digital interconectada. Por eso es importante platicarles todo el tema de cómo está estructurada la industria. La pregunta es cómo lo hacemos o cómo llegamos del punto A al punto B. Les digan, es tan grande que cómo logramos conectar con todos. Bueno, estamos creando 3 etapas, ¿sí? La primera etapa es crear la comunidad de productores y compradores mayoristas de agroalimentos, alimentos procesados y bebidas más grande de México. Esta etapa se llama mercadia.org y es precisamente la etapa en la que ya estamos ahorita o tenemos 4 meses. Aquí la idea era crear, bueno, la idea es crear esa comunidad gratuita totalmente a través de un grupo de Facebook, pero con estrategias de marketing digital. Y ahorita les platico por qué. La meta son 10,000 miembros en 6 meses. Este proyecto inició el 17 de julio, o sea, no tenemos, apenas vamos para 4 meses. No, acabamos de cumplir los 4 meses, hace 2 días, ¿no? Y tenemos 7,300 y piquito miembros en el grupo. Aquí el tema es, o el objetivo de esta etapa es, pues, dar a conocer productos, crear nuevas relaciones de negocios, comprar y vender por mayoreo, encontrar nuevos proveedores, lanzar nuevos productos al mercado, etc. Es como el preámbulo para empezar a reunir la mayor cantidad posible. Pero lo hacemos a través de estrategias de marketing digital, insisto. Este grupo, el 99% creció por campañas de publicidad pagadas. No creció por, a diferencia de cualquier otro grupo en Facebook, no creció por un tema orgánico. ¿Y por qué? Porque precisamente como lo estamos dirigiendo específicamente a la industria agroalimentaria y por otra parte al nicho específicamente de manufactura, tenía que ser así. De hecho, les comento que, por ejemplo, hemos rechazado cerca de 2,500 solicitudes porque no se están registrando. Y la manera de darle valor a esta comunidad para que ustedes puedan cerrar más negocios es tratando de garantizar en la medida de lo posible, porque no deja de ser Facebook, un grupo, una plataforma gratuita, no es tan profesional, pues, es una manera como de garantizar que funcione un poco más, un poco mejor. Entonces, esta es la etapa 1. Esa es la que estamos actualmente y seguiremos manejándola. De hecho, nuestras expectativas, se los adelanto, es para finales del siguiente año tener hasta 50,000 miembros en el grupo, ¿sí? La etapa 2, esta está interesante. Nosotros le llamamos nivelar el terreno de juego para la microempresa en México. Y me encontré una especie de anuncio, unos memes, un anuncio en internet que se los quise compartir. O sea, vemos la imagen ahí y dice, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Esto es decir, es una realidad que hay empresas que igual iniciaron con mayor capital. Acuérdense todas las características que les dije de la microempresa. Hay algunas que pudieron tenerlo más fácil en un principio. Entonces, siendo sinceros, es que el terreno de juego no está igualado. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo ofrecemos o cómo hacemos para apoyar esta parte en las microempresas, ¿no? Otra parte importante, y les quiero compartir otra frase que tiene que ver también con el tema de lo que está sucediendo ahorita, es que hay que aprender a adaptarse a todos los cambios que están sucediendo. Si yo no empiezo como propietario de una empresa a tratar de cambiar mi mentalidad de que todo lo que viene es otra etapa, los negocios ya no se van a hacer como se hacían anteriormente, eso nos tiene que quedar muy claro. Y aquí hay una frase de Charles Darwin, del principio de evolución, que le llaman, que dice que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio. Es decir, si lo traducimos es, no es un tema de dinero y no es que yo sea más inteligente, es ver todo lo que está sucediendo hoy en día, cómo le hago para irme adaptando poco a poco para lograr sobrevivir o llevar adelante mi pequeña empresa, mi microempresa, ¿no? Entonces, aquí nuestra propuesta en esta etapa 2, le estamos llamando Mercadia Pro. Lo que estamos tratando de hacer es incluir una membresía Pro, todo en uno,
con servicios para la profesionalización de la microempresa. Aquí sí hay una cuota de recuperación accesible, porque el dinero recolectado se tiene que enfocar en seguir creciendo la comunidad y beneficio de todos los miembros. O sea, de otra manera, va a ser muy difícil lograr crecer esta comunidad, y toda esa información de la tabla que les mostré es una labor inmensa, maratónica, ¿no? En esta etapa lo que estamos buscando es cómo profesionalizamos a las microempresas. Por ejemplo, esta membresía lo que va a incluir son varias cosas. Una es, pues desde el tema del diseño y la imagen de tu producto, el diseño de las etiquetas, el diseño de tu logotipo, si no tienes, si lo quieres rediseñar, etcétera, ¿no? El diseño del envase, del empaque, etcétera. Otra parte es el tema de la comercialización en la era digital. Insisto, un grupo de Facebook yo creo que es el nivel más básico para comenzar con temas de venta por internet, ¿no? Porque hay muchísimas otras herramientas más profesionales para hacerlo. En este caso también podríamos apoyarlos con el tema de cómo crear ciertos anuncios para Facebook, identificando ciertos públicos. Nosotros ya tenemos mucha información del mercado y esto nos ayuda a crear campañas muy efectivas. Se ve claro en el crecimiento que tuvo el grupo, ¿no? Entonces aquí es crearles desde el anuncio el plan de medios. En este caso, si lo que no incluye es el presupuesto que le quieres meter a tu campaña de Facebook. Ese sería parte, y lo que tú decidas, obviamente con nuestra asesoría, se va directamente a que tus anuncios tengan ese impacto para que logres conseguir más prospectos, ¿no? Otra cosa que incluye, por ejemplo, es logística para el comercio electrónico. Estamos haciendo convenios. Ahorita que ya está firmado es uno con FedEx. Sobre la tarifa oficial hay un 30% de descuento. Ahí están, o sea, se puede utilizar las guías. Es nada más cuestión de que ustedes pagan y se obtiene ese 30% de descuento. Boletines electrónicos a nuestra base de datos. Aunque tenemos 7,300 personas en el grupo, la base de datos ya tiene más de 10,000 miembros registrados. Esa diferencia se da porque finalmente el grupo no tiene una especie como de formulario de registro. Entonces, lo que tenemos que hacer es triangular con campañas de Facebook, se registra en un formulario que cae en una base de datos, pero no todo el mundo llega hasta el grupo y no se une, ¿sí? Entonces, pero la base de datos ahí está, y finalmente tienen el perfil de productores y compradores mayoristas. Otro de los servicios que incluye también es el tema de tiendas virtuales. O sea, es desarrollar tu tienda virtual de manera profesional, desde el dominio, el servidor, correos electrónicos personalizados, ya no es el Gmail, el Hotmail, sino ya el institucional de tu empresa, también está dentro de esta cuota, ¿no? Eso es en lo que tiene que ver en la primera etapa de Mercadia Pro. También vamos a ir sumando más cosas. Aquí algo importante que también estamos viviendo en la era de la información. Y otra parte importante que tiene que ver ya con transformación digital es el que ustedes lleven un registro de todo su negocio, es decir, un control de inventarios, un punto de venta, en fin, toda esa información que ustedes generan, aunque sean micros, tiene que estar almacenada en bases de datos en la nube, ¿sí? Porque esa información, a través de algoritmos, podemos estar haciendo que ustedes puedan interpretarla para tomar decisiones de su negocio, es decir, automatizar procesos, redirigir tus esfuerzos de marketing y ventas, mejorar los rendimientos de tu negocio, etcétera, ¿no? Obviamente puede sonar un poco complejo, pero lo que estamos haciendo es que todo lo que se va a entrar en esta membresía Mercadia Pro, lo vamos a traducir de tal manera que para ustedes sea muy digerible y puedan ayudarles a crecer su negocio, ¿no? Luego viene la tercera etapa. La tercera etapa, ahí sí es donde queremos crear una comunidad interconectada con oportunidades de negocio sin importar el tamaño de tu empresa. Ya hablábamos de, primero, profesionalizar a los negocios. Primero, ofrecerles oportunidades de negocio, ¿no? Porque finalmente hay que inyectarle ingresos al negocio. Después viene la parte de cómo te profesionalizo. O sea, cómo profesionalizamos a las empresas a través de todas las herramientas que les comenté. Dentro de esos, les acabo de comentar que hay que crear software en la nube donde ustedes pueden estar registrando todos sus movimientos, control de inventarios, punto de venta, sistemas CRP, CRMs, que en su momento podremos entrar más a detalle. Entonces, ya que los que se están sumando a la comunidad empiezan a tener ese tipo de servicios o esos servicios en la nube, nosotros después, o la intención que tenemos es conectarlos, porque ya están en la nube, para que les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, un restaurante que tiene su punto de venta para operar su negocio, pero también están los fabricantes o productores de alimentos para estos restaurantes. Entonces, si nosotros los conectamos, esta persona puede estar elaborando sus alimentos para comercializarlos a través de su restaurante, pero al estar conectados, si él necesita, por ejemplo, carne, puede hacer esos pedidos porque están conectados ya y en automático pasan a sus inventarios, en fin,
Son muchas cosas ya más sofisticadas que queremos tratar de aterrizárselas a ustedes de la manera más digerible posible. De esta manera ya pondrías tus ingresos en piloto automático, tener un mayor alcance y distribución nacional. Aquí también hay algo importante, que de hecho esta idea nos las compartieron inclusive miembros del mismo grupo, de crear infraestructura física a través de una economía colaborativa para ampliar las oportunidades de negocio. ¿Cómo se traduce esto? Es, ¿por qué no? Y lo vamos a tocar ahorita en los puntos generales del grupo. En el tema particular, paquetería para perecederos. En México no existe una paquetería para perecederos. Pero ¿qué pasaría si identificáramos una ruta importante donde abriéramos una vez a la semana y nosotros ponemos parte de esa infraestructura y ustedes entran también invirtiendo en esa infraestructura para hacer uso del servicio y no solo van a ofrecer un servicio más eficiente, sino que también son parte de ese negocio de infraestructura física, ¿sí? O sea, si no existe, tendremos que ver la manera de cómo crearlo para facilitar todo este proceso de comercialización de los micronegocios de alimentos en México, ¿no? Y finalmente, para que tú tengas tiempo para tu estrategia de negocio. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la tercera etapa. Es como, esa es nuestra visión de cómo esa cantidad enorme de micronegocios o unidades económicas, como le llama el INEGI, del sector agroalimentario, cómo las podemos conectar. Insisto, es un trabajo muy grande y nos va a llevar algo de tiempo, pero por eso los estamos invitando a ser miembros activos de la comunidad. Finalmente, solos no vamos a poder lograrlo, ¿no? Para cerrar ya todo este tema de la visión de Mercadia, hay una frase que les quiero compartir que dice, ve las cosas como si estuvieran en el presente, incluso si están en el futuro. Esto que les comento, de repente pudiera sonar un poco rebuscado, mucha tecnología, la transformación digital, pero es una realidad, ya está, y es una tendencia, y esa tendencia es muy difícil que cambie. Entonces no podemos estarnos esperando en un futuro a que suceda, porque si nos esperamos para cuando suceda igual, nos comieron el mandado otras empresas, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema que les decía de que ese 65% de microempresas muere antes de los 5 años. Entonces, bueno, eso es todo lo que tiene que ver ahorita con la parte de la visión que tenemos como Mercadia. Los invito de verdad a que se sumen a nuestro proyecto. Es ambicioso, pero creo que juntos podemos lograrlo. Ahora, quiero pasar nada más a un tema de puntos generales del grupo Aprovecho, de una vez este video, para que estén enterados de cierta información o por qué de repente se toman ciertas decisiones y por qué no aparece en mi publicación, etcétera, ¿no? De entrada es por qué solicitamos datos para el acceso. Y son por 3 cosas. La primera es un tema de seguridad. El soltar ya datos personales, no todo mundo entra. O sea, finalmente es una barrera y por eso lo hacemos, por un tema de seguridad, ¿no? El segundo es por un tema de compromiso. O sea, si hay alguien que definitivamente dio sus datos, quiere decir que tiene un verdadero interés. A diferencia de otros grupos que finalmente es abierto, pues sí puede crecer muchísimo. Pero ¿de qué sirve tener una cantidad enorme ¿cómo se llama? De usuarios o de miembros si finalmente las interacciones no van a ser las adecuadas, ¿no? Y el tercer punto es porque es una manera en la que nosotros, ya vieron todo el proyecto, queremos mantener contacto con ustedes. O sea, estarles enviando correos electrónicos, mensajes SMS, etcétera, ¿no? Luego, en base a esto, vemos en algunos casos que ustedes como miembros invitan a otras personas, seguramente de su red de amigos, a unirse al grupo. La verdad es que si esas invitaciones, ellos dan sus datos, adelante, son aceptados. La verdad o la realidad es que no los están dando. Entonces, no queremos ser groseros, pero ya les platicamos el objetivo. Entonces, muchas de esas se están siendo rechazadas. Entonces, si ustedes creen que hay alguien para crecer la comunidad que pudiera estar interesado, no nada más envíen la invitación, también comenten que tienen que proporcionar ciertos datos para poder ser aceptados, ¿no? Otro tema son las publicaciones no permitidas por Facebook. Aquí hay dos cosas, ¿no? Una son, Facebook tiene ciertas normas, ahorita de hecho algo pasó que no nos permitió lograr la transmisión en vivo, ¿no? Fue un tema de Facebook, nos marcaba error, etcétera. En este caso, y ya nos ha pasado y con algunos de ustedes he tenido contacto, y más con el tema de alimentos perecederos, lo que tiene que ver con camarón, carnes, etcétera, por alguna extraña razón Facebook las tiene prohibidas. Entonces ustedes las pueden publicar, pero cuando nosotros las queremos autorizar, nos marca error, nos marca error. En algunos casos sí nos comunicamos con ustedes vía mensajes, para que chequen de vez en cuando su bandeja de Messenger, y ahí les ponemos que no nos lo permite y tenemos que estar haciendo pruebas a ver de qué manera las podemos publicar, ¿no? Y por otro lado, también hay muchas publicaciones, por ejemplo, de proveedores para productores o cosas que no tienen nada que ver con el grupo.
no es que las estemos como discriminando, pero finalmente esta etapa es muy clara por todo lo que les acabamos de platicar, es un tema de estrategia y ahorita estamos muy específicos, nada más, productores de alimentos y el tema de compradores mayoristas. Más adelante, y estamos pensando que cuando lleguemos o superemos la barrera de los 10,000 usuarios en el grupo o miembros, ahí sí ya vamos a empezar a permitir otro tipo de publicaciones, pero finalmente tienen que ser afines a la estrategia, ¿no? Y por último, les mandamos por correo electrónico, en algunos casos, encuestas, ¿sí? Ahí les pedimos todo su apoyo, porque la única manera, les insisto que vivimos en la era de la información, o sea, la única manera en la que nosotros podemos estar firmando convenios o desarrollando proyectos para que este gran comunidad se lleve a cabo, necesitamos que ustedes nos alimenten con información. De otra manera, no vamos a poder hacer. Entonces, por favor, apóyennos con eso. Y aquí quiero conectar que, por ejemplo, en la semana mandamos una encuesta a todos los que tienen, a todos los productores de alimentos perecederos. Esta encuesta, lo que su objetivo era, son preguntas muy, muy sencillas. Es tratar de ver o encontrar una solución de cómo podemos manejar el tema del transporte de los alimentos perecederos. Vuelvo a comentar lo que dije hace un rato. No existe en México una paquetería de alimentos perecederos, ¿no? Lo más es empresas como FedEx, DHL, Estafeta, con servicios 24 horas, como rogándole a Dios que sí se entreguen en ese tiempo para que no se rompa la cadena de frío. De otra manera, bueno, hay otra empresa que identificamos, pero son mínimo palets o paletas que le llaman, que son mayor cantidad de volumen y tienen una sola ruta. O te rentan prácticamente todo el equipo de transporte, todo un camión, todo un tráiler, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí con esta base de datos, y de verdad los invito a que nos ayuden a contestarla, solamente la contestaron 41 productores. Necesitamos llegar a 300 porque ya estamos en pláticas con transportistas que no tienen nada que ver con DHL, FedEx, UPS ni ese tipo de empresas. Ellos tienen la infraestructura, pero lo que nos piden es saber, te podemos crear una ruta, pero tú necesitas tener la información para poderla definir y de verdad podríamos empezar, supongamos, si nos ayudan a contestar las encuestas, podemos identificar que la primera ruta pudiera ser Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, ¿sí? Pero necesitamos de su apoyo para poder definir esto y poder ofrecerles una solución en el tema de transporte de alimentos perecederos. Con esto, espero que les haya clarificado un poquito más qué es lo que queremos lograr con este proyecto y ojalá estén participando con nosotros y se nos unan, ¿no? Muchas gracias. Les comento que el lunes les estará llegando otro correo electrónico y un mensaje SMS donde estamos promoviendo precisamente la segunda etapa de las membresías, más a detalle de todo lo que entraría en estas membresías para que empiecen a hacer uso de ellas, ¿no? Muchísimas gracias. Me pueden contactar directamente en el correo hola@mercadia.org, en mi WhatsApp 477-393-0495 o por Facebook Messenger. Con gusto me pueden llamar. De hecho, les comento que por lo menos unas 100 personas han mantenido contacto conmigo directamente y les pueden preguntar en los comentarios de este video. Siempre respondo. Igual me puedo tardar un poco, pero siempre respondo y estamos para apoyarlos. Muchas gracias y quedamos al pendiente para lo que viste. Buenas noches.